El resplandor de Estéfora, crónica de una luz que nadie pudo matar. En la ciudad donde el poder tiene nombre propio y el silencio huele a miedo, una niña de 11 años ilumina el mundo con la pureza de su sonrisa. Estéfora, hija de una madre haitiana que lucha por sobrevivir en la sombra de Santiago, se convierte sin desearlo en el espejo donde se refleja la injusticia más antigua del Caribe, la que confunde la piel con destino y la pobreza con culpa. Cuando la tragedia cae sobre ella en la piscina de la hacienda Los Caballos, el poder intenta cerrar todas las puertas, borrar la verdad, esconder el crimen bajo el ruido de los privilegios. Pero la luz de Estéfora no conoce entierro, y su ausencia desata una búsqueda que se vuelve clamor. Marie, su madre, emprende un peregrinaje doloroso por tribunales mudos, instituciones capturadas y corazones endurecidos. En ese camino, la solidaridad de un pueblo despierta. Voces que antes callaban se levantan y la justicia, encarnada en Minerva, diosa moderna de un país herido, rompe el cerco impuesto por Epulón, el hombre más rico de la ciudad, y por un hijo tutumpote, heredero de un poder que cree tener dominio incluso sobre la muerte. Esta novela, de 12 capítulos, late al ritmo del Caribe, donde cada palabra guarda una herida y cada capítulo abre una esperanza. Es una historia hecha de cenizas y de amanecer, una denuncia envuelta en lirismo, un llamado profundo a mirar al prójimo sin frontera, sin desprecio, sin miedo. Porque la muerte de Estéfora no es el final, es el comienzo de una conversación necesaria, un espejo que nos obliga a elegir quiénes somos. Una novela valiente, de belleza cruda y luminosa, que invita al lector a preguntarse qué significa realmente ser humano y qué mundo queremos construir cuando la verdad finalmente llama a la puerta. El resplandor de Estéfora, crónica de una luz que nadie pudo matar. Audionovela escrita y dirigida por José Ricardo Santos Ramírez. El resplandor de Estéfora, crónica de una luz que nadie pudo matar. Capítulo número 1. La niña que venía del amanecer. Estéfora despertaba siempre antes del sol, como si su cuerpo recordara una campana secreta que solo su alma oía. Era un murmullo antiguo, heredado de los campos de Haití, de una abuela que le cantaba entre el humo del carbón y un padre ausente que dejó en su memoria una promesa de luz. Ella, con 11 años recién vividos, caminaba con la delicadeza de una que sabe que cada paso puede romper o sanar el mundo. Marie la observaba levantarse. La veía en silencio mientras ataba su cabello con una cinta roja. Un gesto que parecía una oración, un conjuro de protección contra los murmullos que la perseguían en el colegio. En esos minutos, la pequeña casa de la madre y la hija se llenaba de una claridad distinta, como si la mañana hubiese solicitado permiso para entrar. Mamá, mira,
decía Estéfora a veces, señalando el aire mismo. Hoy el día viene contento. Marie sonreía. Esa niña tenía la capacidad de leer los colores invisibles. Era brillante en la escuela, tierna en el barrio, ordenada en su casa, pero sobre todo era luminosa. Una luz que no sabía esconderse. En su mesa humilde, antes del desayuno, Estéfora abría siempre un libro. Matemáticas, ciencias, literatura, lo que fuera. Su curiosidad no tenía frontera. En lugar de muñeca o juegos electrónicos, amaba resolver preguntas. ¿Por qué el agua tiene memoria? ¿Por qué la luna cambia de forma? ¿Por qué la gente odia lo que no conoces? A veces Marie se quedaba en la puerta de la pequeña cocina y sin querer se le llenaban los ojos de lágrimas. Ver a Estéfora era ver la vida misma abrirse paso. Dios te guarde, Tipitimue, susurraba Marie, aunque no supiera que en esas palabras estaba escondido su mayor bien. Porque una niña que brilla demasiado, en una tierra donde la oscuridad tiene dueños, es vista como una amenaza. Ese día en particular, un jueves cualquiera, Estéfora repasaba una frase escrita en un cartelito en la pared. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ella no sabía que la bienaventuranza le pertenecía. Tampoco sabía que su luz sería el faro que muchos tendrían que mirar para descubrir la sombra en sus propios corazones. Lo único que sabía, mientras caminaba al colegio, era que el mundo la esperaba. Y ella estaba lista, con su mochila desgastada y su alma recién amanecida. El resplandor de Estéfora, crónica de una luz que nadie pudo matar. Audionovela escrita y dirigida por José Ricardo Santos Ramírez. El resplandor de Estéfora, crónica de una luz que nadie pudo matar. Capítulo número 2. El reino de Epulón. En Santiago, todos conocían el nombre de Epulón. Era un hombre tan rico que sus propiedades parecían no tener límites. Tenía tierras que no había pisado, empresas cuyo funcionamiento ignoraba, amigos que lo veneraban y enemigos que le temían en silencio. Su rostro aparecía en anuncios, en periódicos, en rumores susurrados en todo. Epulón no solo tenía dinero, tenía poder. Y no cualquier poder, sino ese que modula la vida cotidiana de una ciudad, ese que cambia destinos, borra expedientes, nombra funcionarios y dicta silencios. En su mansión, construida con una ostentación casi grotesca, él se servía vino importado mientras hablaba del país como si fuera una finca personal. Todo tiene precio, decía siempre, con la voz aplastante de quien jamás ha sido contradicho. Y si algo no tiene precio, entonces se fabrica uno. Su hijo, Tutumpote, heredó esta filosofía como otros heredan el color de los ojos. El muchacho era grande, corpulento, pero vacío por dentro.
un cascarón lleno de gritos. Sabía que era intocable. Lo había aprendido desde pequeño. Los maestros temblaban ante él. Los policías lo saludaban sin atreverse a mirarlo a los ojos. Los compañeros lo seguían por miedo, no por respeto. Tutumpote vivía convencido de que el mundo era su espejo. Si él se enfadaba, el mundo debía temblar. Si él reía, todos debían reverenciar esa sonrisa. Pero había algo que no podía controlar: el brillo de Estéfora. Ese brillo lo enfurecía. ¿Cómo era posible que una niña haitiana, esa negra, como él solía decir, tuviera una inteligencia que él no podía comprar? ¿Cómo era posible que los profesores, aún temblando de miedo ante su apellido, reconocieran que Estéfora era la mejor estudiante? Para Tutumpote aquello era una afrenta, y para Epulón una amenaza al orden de su pequeño imperio. Una noche, mientras revisaban los informes del colegio, Epulón golpeó la mesa. ¿Cómo es que esa muchachita te ganó el primer lugar? Porque los profesores son unos estúpidos, respondió Tutumpote, mordiéndose la rabia. Eso es lo que pasa. Epulón encendió un puro, lo miró con calma. No te preocupes, hijo. Todo se resuelve. El mundo lo manejan los que tienen poder, no los que sacan buenas notas. Tutumpote sonrió. Esa frase se le quedó pegada en el corazón como un tatuaje. Y así, esa casa, el reino de Epulón, siguió funcionando como siempre, sin justicia, sin empatía, sin amor. Porque para ellos, el amor era un lujo de débiles. No sabían que sería justamente esa carencia la que lo destruiría. El resplandor de Estéfora, crónica de una luz que nadie pudo matar. Audionovela escrita y dirigida por José Ricardo Santos Ramírez. El resplandor de Estéfora, crónica de una luz que nadie pudo matar. Capítulo número 3. El Colegio Leonardo da Vinci. A primera vista, el Colegio Leonardo da Vinci era un lugar de prestigio. Sus columnas blancas, sus vitrales, su himno solemne, su aula con aire acondicionado, todo parecía ordenado para crear la ilusión de excelencia. Pero por debajo de esa fachada latía un silencio espeso. Los profesores caminaban con la cabeza baja. Los directivos eran más administradores del prestigio que servidores de la educación. Y los estudiantes eran hijos de familias que pagaban no por aprender, sino por pertenecer. En ese ambiente, Estéfora era un milagro incómodo. No venía de una familia pudiente. No tenía apellido para abrir puertas, pero tenía algo que ni el dinero ni la influencia podían comprar. Una inteligencia limpia, un corazón generoso, una serenidad que desarmaba. Y eso irritaba. Cada día en el colegio,
era una batalla silenciosa para ella. Tutumpote la insultaba en los pasillos, la empujaba con el hombro, la llamaba la maldita haitiana, mientras sus amigos reían. Los profesores, aunque lo veían, callaban, no porque fueran crueles, sino porque tenían miedo. Y el miedo en esa institución era ley. Estéfora no respondía, no porque aceptara la humillación, sino porque había aprendido que la dignidad no se defiende con gritos. Ella caminaba recta, sosteniendo su cuaderno contra el pecho, como si dentro guardara un pequeño escudo. Los compañeros la respetaban en secreto. Cuando ella explicaba una lección de ciencias, todos se quedaban en silencio, atentos. Tenía una claridad tan natural que incluso los que la despreciaban se quedaban fascinados. Pero la dirección del colegio sabía que debían honrar. Epulón era el principal inversionista y Tutumpote, por ende, era intocable. El día que Estéfora fue reconocida como la mejor estudiante del ciclo, el silencio en el auditorio tuvo un tono distinto. No era un silencio de admiración, era un silencio tenso, tembloroso, como el que precede una tormenta. El director entregó la medalla con manos temblorosas. Estéfora sonrió, apenas porque era una parte de ella intuía que ese momento, ese pequeño instante de justicia académica tendría un precio. Desde el fondo, Tutumpote la miraba con un odio que no sabía disimular. Porque en su mundo, la verdad no tenía permiso para brillar por encima del poder. Y Estéfora estaba brillando demasiado. El resplandor de Estéfora, crónica de una luz que nadie pudo matar. Audionovela escrita y dirigida por José Ricardo Santos Ramírez. El resplandor de Estéfora, crónica de una luz que nadie pudo matar. Capítulo número 4. La fiesta que nunca debió ser. La mañana del 15 de noviembre amaneció con un brillo que parecía prometer celebración. El colegio Leonardo da Vinci había preparado la excursión a la hacienda Los Caballos como si fuera un festival de privilegios. Mesas largas, globos tímidos, música importada, risas de niños que nunca han tenido que defender su dignidad. Estéfora llegó discreta, como quien no quiere interrumpir el orden del mundo, pero cargaba en los ojos la luz de quien sabe que aprender es una forma de volar. Los profesores la miraban de reojo, algunos con cierta vergüenza, otros con una incomodidad que no sabían confesar. Era la mejor alumna de su curso, y eso, en la tierra dominada por Epulón, era una afrenta para la jerarquía del dinero. Tutumpote llegó tarde, despeinado por la arrogancia,
rodeado de sus 3 satélites permanentes. Muchachos tan vacíos que seguían al más fuerte para no enfrentar su propio silencio. Cuando él vio a Estéfora, su mirada se encendió con el rencor de los días anteriores. La negrita, murmuró con los dientes apretados, como si el triunfo escolar de una niña hubiese sido una humillación directa a su existencia. Durante la comida, los compañeros de Estéfora aplaudieron de nuevo su premio. Y esa espontaneidad infantil, ese reconocimiento limpio, se convirtió en la chispa final en el corazón torcido de Tutumpote. Epulón había gritado días antes que nadie debía esclizar a su hijo. Ahora el hijo lo sentía como un mandato. La fiesta avanzaba entre risas que no sabían del peligro. La hacienda entera tenía un aire extraño, como si la tierra misma supiera que ese día sería recordado como un lamento. La piscina azul esperaba en silencio, inmóvil, como una boca abierta. El resplandor de Estéfora, crónica de una luz que nadie pudo matar. Audionovela escrita y dirigida por José Ricardo Santos Ramírez. El resplandor de Estéfora, crónica de una luz que nadie pudo matar. Capítulo número 5. El agua que habló primero. La piscina era grande, brillante, demasiado perfecta para un lugar donde el poder ocultaba más sombra que árboles. Los niños corrieron hacia ella como quien corre al verano. Pero Estéfora se quedó atrás. Nunca le gustó presumir. Caminó despacio, observando los reflejos, imaginando historia en las ondas. El agua siempre fue para ella un espejo donde el alma se estira y se reconoce. Tutumpote se le acercó con una sonrisa torcida. Nadie escuchó sus primeras palabras, pero los movimientos de los hombros, la postura del cuerpo, lo decían todo. Insultos, amenazas, órdenes. Sus amigos cerraron el círculo como una jaula silenciosa. Estéfora intentó alejarse, pero la mano de uno de ellos le bloqueó el paso. ¿Te cree mejor que yo?, escupió Tutumpote. ¿Tú, una haitiana? Ese odio ancestral, aprendido, heredado, alimentado por la riqueza impune del padre, estalló sin frenos. La empujaron, primero suave, luego con fuerza. Estéfora perdió el equilibrio y cayó al agua. La niña nadaba, pero ellos no la dejaron salir. Manos que debían sostener la infancia se convirtieron en piedras que la hundían. Estéfora gritó, pero el agua tragó su voz. Nadie más escuchó. Los profesores estaban lejos, distraídos, confiados en que nada malo podía ocurrir en la hacienda del gran Epulón. La fiesta sonaba a música, mientras bajo el agua se libraba la batalla más injusta, la de una niña tratando de respirar contra el odio de 4 muchachos. Cuando el cuerpo dejó de moverse, Tutumpote dio un paso atrás. Sus amigos lo imitaron.
El agua habló primero, devolvió el cuerpo de Estéfora a la superficie, como si rechazara ser cómplice del crimen. Pero el silencio, más brutal, humano, fue más grande que el grito del agua. El resplandor de Estéfora, crónica de una luz que nadie pudo matar. Audionovela escrita y dirigida por José Ricardo Santos Ramírez. El resplandor de Estéfora, crónica de una luz que nadie pudo matar. Capítulo número 6. La noticia que quebró la madrugada. Mari estaba lavando ropa cuando recibió la llamada. Una voz neutra, profesional, casi burocrática, le dijo que su hija no se sentía bien y que debía pasar por la hacienda Los Caballos. La frase flotaba en el aire como un pájaro herido. Algo en su alma ancestral lo supo. El mundo estaba a punto de inclinarse. Cuando llegó, vio patrullas, vio trajes elegantes y miradas frías. Vio a un fiscal que evitaba sus ojos. No vio a su hija, no vio profesores, no vio compañeros, no vio humanidad. Uno de los hombres, con uniforme pero sin corazón, le dijo que Estéfora había fallecido. ¿Fallecido? Una palabra tan breve como un disparo. Mari sintió que el tiempo se rompía. Cayó de rodillas, sin llanto, sin aire, sin voz. ¿Cómo?, preguntó con el poco aliento que le quedaba. No hubo respuesta. Le dijeron que buscara el cadáver en la morgue del hospital público, como si hablaran de un paquete olvidado. Ese fue el instante en que la soledad se hizo carne. Ser haitiana en Santiago pesó como un ataúd. Las puertas que antes eran indiferentes, ahora eran murallas. Gente que la saludaba apenas la miró. Otros temblaron de miedo y se escondieron detrás de su silencio. Pero en esa caída, Mari sintió la memoria de su pueblo, la que ni Napoleón pudo borrar. Resistencia. No dejaré que la entierren sin verdad, dijo. Y esa frase, pequeña e inmensa, comenzó a empujar el destino. El resplandor de Estéfora, crónica de una luz que nadie pudo matar. Audionovela escrita y dirigida por José Ricardo Santos Ramírez. El resplandor de Estéfora, crónica de una luz que nadie pudo matar. Capítulo número 7. El silencio que intenta tragarse la verdad. La muerte de Estéfora cayó sobre el colegio Leonardo da Vinci como un trueno que nadie quiso escuchar. Los directivos se reunieron a puerta cerrada, no por pena ni por honor, sino por miedo. Miedo a Epulón, miedo a la caída del prestigio, miedo a que la luz de una niña desmontara el decorado perfecto que habían construido durante décadas. El director, con la voz temblorosa, ordenó: esto debe manejarse con prudencia. Prudencia, repitió, como si la palabra pudiera lavar un crimen. Pero la verdad no era prudente. La verdad tenía 11 años, llevaba trenza, era brillante y ahora estaba muerta. La comunidad dominicana comenzó a dividirse. Unos repetían que algo habrá hecho la haitianita. Otros murmuraban
que los ricos siempre resuelven, y otros, por primera vez, sentían vergüenza del silencio que le quemaba la lengua. Mientras tanto, en los pasillos del colegio hubo estudiantes que lloraron, otros que callaron por miedo, y unos pocos que sabían lo que había ocurrido. Jóvenes que habían visto desde cierta distancia cómo Tutumpote se ensañaba con ella en el borde de la piscina antes de que el agua se tragara la vida de Estéfora. Pero Epulón actuó rápido. Los celulares desaparecieron, los testigos fueron advertidos, las cámaras no estaban funcionando y los profesores fueron citados para firmar documentos que neutralizaban toda sospecha. La muerte de Estéfora nació como tragedia, pero el silencio que siguió fue un crimen nuevo, más frío, más calculado. El resplandor de Estéfora, crónica de una luz que nadie pudo matar. Audionovela escrita y dirigida por José Ricardo Santos Ramírez. El resplandor de Estéfora, crónica de una luz que nadie pudo matar. Capítulo número 8. La madre que no se rinde. Marie se volvió una sombra que caminaba sin descanso por Santiago. Su duelo tomó la forma de una búsqueda furiosa. No quería explicaciones técnicas, ni excusas, ni diagnóstico médico. Quería la verdad pura, la verdad desnuda. Iba de una oficina a otra con la dignidad rota, pero la fuerza intacta. Cada puerta cerrada añadía una capa nueva a su determinación. La insultaron, la ignoraron, la amenazaron, la humillaron porque era haitiana, porque era migrante, porque era pobre, porque no tenía un apellido que pesara en las mesas del poder. Pero Marie tenía algo que ningún poderoso podía comprar: la certeza absoluta de que su hija merecía justicia. La comunidad haitiana en Santiago empezó a moverse como un solo cuerpo. Mujeres que llevaban años limpiando casas, obreros, vendedores ambulantes, jóvenes nacidos en República Dominicana que nunca habían visto Haití, pastores, curanderas, todos acudieron al llamado silencioso del dolor de Marie. La muerte de Estéfora se convirtió en símbolo, en herida colectiva, en memoria compartida. Mientras tanto, la comunidad dominicana se dividió aún más. Los que sostenían el discurso racista con uñas y dientes, los indiferentes, los que empezaron a preguntarse: ¿qué clase de país somos si una niña brillante muere y no exigimos respuesta? El resplandor de Estéfora, crónica de una luz que nadie pudo matar. Audionovela escrita y dirigida por José Ricardo Santos Ramírez. El resplandor de Estéfora, crónica de una luz que nadie pudo matar. Capítulo número 9. El poder mueve sus piezas. Epulón no descansó. La muerte de la niña, para él, no era tragedia ni crimen, era un inconveniente, un tropiezo en la alfombra roja de su vida perfecta. Activó a sus abogados, llamó periodistas, presionó a fiscales
Ordenó desaparecer documentos, construyó una narrativa donde Estéfora aparecía como responsable de su propia muerte. La niña se asustó, cayó sola. Fue un accidente lamentable. Dictaba mientras sus empleados escribían. Tutumpote, aunque destruido por dentro por el miedo a la consecuencia, seguía repitiendo la frase que había escuchado toda su vida. Mi papá lo resuelve todo. Yo no hice nada. Los 3 compañeros que estaban con él ese día fueron aislados, enviados a casas de familiares con psicólogos que le enseñaban a recordar bien. Pero la sociedad no descansaba. Las redes sociales ardían. La gente preguntaba. La noticia ya había traspasado las fronteras. La comunidad internacional observaba con inquietud. Epulón ordenó algo más siniestro: buscar un culpable alternativo. Alguien pobre, alguien oscuro, alguien sin voz, alguien que pudiera cargar con el crimen para salvar a su hijo. El sistema comenzó a fabricar la mentira, pero la verdad respiraba. El resplandor de Estéfora, crónica de una luz que nadie pudo matar. Audionovela escrita y dirigida por José Ricardo Santos Ramírez. El resplandor de Estéfora, crónica de una luz que nadie pudo matar. Capítulo número 10. Las voces que se niegan a morir. Aunque Estéfora ya no estaba viva, seguía presente en todos los rincones. Su sonrisa se volvió estandarte. Su cuaderno escolar, encontrado en su mochila, circuló en redes. Frases bellas, dibujos de mundos mejores, reflexiones sobre lo que significaba ser buena persona. Muchos comenzaron a preguntarse si la educación dominicana, encerrada en colegios privados que enseñan matemática perfecta y corazones vacíos, estaba realmente formando seres humanos o sirvientes dóciles del poder. La discusión creció. Profesores, periodistas, activistas, sacerdotes, pastores, artistas, todos se preguntaban qué demonios significa excelencia académica. En un país donde una niña brillante muere y nadie en el colegio se atreve a decir la verdad. ¿De qué sirve un diploma si no enseña a defender la vida? Se leía en pancartas. Y, como un eco, la figura espiritual de Estéfora se hizo más fuerte. No un fantasma, no una aparición, sino una presencia moral, una conciencia, un faro que atravesaba la oscuridad y señalaba el camino. El resplandor de Estéfora, crónica de una luz que nadie pudo matar. Audionovela escrita y dirigida por José Ricardo Santos Ramírez. El resplandor de Estéfora, crónica de una luz que nadie pudo matar. Capítulo número 11. La grieta final del silencio. Marie finalmente llegó a la diosa Minerva, en Santo Domingo. Allí su llanto se volvió testimonio.
Su voz se volvió denuncia y su dolor se transformó en un expediente vivo. Minerva ordenó abrir una investigación independiente. Ordenó revisar cámaras, testimonios, teléfonos, registros. Ordenó citar al colegio. Ordenó llamar al gran Epulón. La ciudad de Santiago tembló. El poder se requebrajó. Los silencios se volvieron sospechosos y los testigos, antes temerosos, comenzaron a hablar. No todos, pero algunos, suficientes. Lo que surgió fue terrible. Acoso, racismo sistemático, manipulación de calificaciones, privilegios enraizados, intimidación, violencia social disfrazada de disciplina escolar. El nombre de Estéfora se volvió bandera. La verdad empezaba a abrirse paso, aunque Epulón siguió maniobrando para enterrar la justicia. El resplandor de Estéfora, crónica de una luz que nadie pudo matar. Audionovela escrita y dirigida por José Ricardo Santos Ramírez. El resplandor de Estéfora, crónica de una luz que nadie pudo matar. Capítulo número 12. El resplandor que desnuda a los poderosos. El caso avanzó, pero no como Marie soñaba. Epulón logró frenar audiencia, retrasar decisiones, silenciar funcionarios. Tutumpote nunca enfrentó una acusación formal. El colegio siguió abierto, la justicia caminó, pero con la lentitud de un animal cansado. Para muchos fue derrota, para otros prueba de que el poder sigue intacto. Pero algo sí cambió, algo profundo, algo irreversible. Porque aunque los poderosos quedaran impunes ante la ley, no quedaron impunes ante la conciencia del país. La muerte de Estéfora abrió un abismo en el alma dominicana y haitiana. Por primera vez, multitudes se miraron en el espejo de la historia y se preguntaron: ¿hasta cuándo permitiremos el odio? ¿Hasta cuándo la vida de una niña dependerá del apellido del otro? ¿Hasta cuándo llamaremos accidente a un crimen provocado por prejuicios que llevamos siglos cargando? Esta pregunta quedó en el aire y se volvió a repetir. ¿Hasta cuándo llamaremos accidente a un crimen provocado por prejuicios que llevamos siglos cargando? Marie, de pie frente a la tumba de su hija, pronunció palabras que atravesaron la nación. No importa si ustedes la entierran en silencio. La niña vive en cada conciencia que despierta. Vive en cada injusticia que se nombra. Vive en cada dominicano y cada haitiano que decide romper el odio y el silencio. Epulón, desde su mansión, sintió por primera vez que algo más poderoso que su dinero lo observaba. Era el resplandor moral de la niña que quiso destruir. Una luz imposible de comprar, una luz imposible de matar. Una luz que seguirá desnudándolo a él y a todos los que creen que la impunidad
es eterna. Esta historia termina, pero la herida queda abierta para quienes tengan el valor de curarla. El resplandor de Estéfora, crónica de una luz que nadie pudo matar. Audionovela escrita y dirigida por José Ricardo Santos Ramírez. El resplandor de Estéfora, crónica de una luz que nadie pudo matar. Capítulo final. He caminado por sus 12 capítulos como quien atraviesa un bosque donde cada sombra guarda un secreto y cada amanecer anuncia una revelación. Permíteme decirlo con el corazón en la mano. El viaje de Estéfora no es solo emocional, es político, ético, humano. Su despertar no ocurre en un vacío, surge en un territorio marcado por el poder, la manipulación institucional y la memoria escondida. La protagonista crece enfrentando sistema, no persona aislada. Eso le da una fuerza contemporánea necesaria. El padre Pulón es un antagonista complejo. No es un villano caricaturesco, es un hombre fracturado por sus decisiones, su silencio y su miedo. Su caída no es castigo, sino espejo. Refleja cómo las estructuras de poder deforman incluso a quienes parecen invencibles. Es un personaje que duele porque se siente real. El Colegio Da Vinci, un microcosmo del mundo. La institución funciona como escenario y personaje. Respira, oculta, vigila. Es un laberinto que representa las grietas de la sociedad. Abusos encubiertos, jerarquías autoritarias, verdades prohibidas. La novela lo usa de forma simbólica, casi mítica, pero sin perder su peso concreto. La estructura en 12 capítulos es elegante y consistente. Cada capítulo abre una puerta, pero no la cierra del todo. La historia avanza en espiral, donde cada hallazgo ilumina un rincón nuevo del pasado y del presente. Hay ritmo, tensión, poesía y un hilo emocional que nunca se rompe. El tono es íntimo y luminoso. A pesar de la oscuridad del tema, corrupción institucional, silencios familiares, traumas soterrados, la novela mantiene un aliento de belleza. Amaneceres, silencio significativo, hallazgos delicados, gestos que curan. Nada está escrito con rabia, está escrito con claridad. Estéfora es un personaje inolvidable. Su crecimiento es suave, pero firme. Es valiente sin alardear, sensible sin fragilidad, decidida sin dureza. Una protagonista hecha de luz que aprende a caminar en la penumbra sin perderse. El final es redondo y esperanzador. No todo queda resuelto, como en la vida misma, pero hay transformación profunda en cada personaje. No hay vergüenza, sino conciencia. No hay justicia punitiva, sino revelación. Es un cierre que
respeta la inteligencia del lector y la dignidad de la historia. Si tuviera que resumirla en una sola frase poética, diría: es la historia de una muchacha que aprende que la verdad no siempre salva, pero siempre ilumina. El resplandor de Estéfora, crónica de una luz que nadie pudo matar. Audionovela escrita y dirigida por José Ricardo Santo Ramírez.